Esta es XHCSBO-FM, Radio Vida, una estación de modelo radiofónico comunitario para el desarrollo integral del ser humano. Asociación Civil. Calle Tamarindos número 2A, segundo sector del Fideicomiso, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. A partir de este momento, prepárate para transformar tu vida con el programa que te trae la información más relevante de los temas de salud del momento, mitos y verdades, tips y mucho más para el bienestar de toda la familia. Aquí inicia Salud y Vida con la voz del doctor Manuel Portillo. Buenos días queridos amigos, nuevamente en este programa suyo que es Salud y Vida, Vida y Salud aquí en Radio Vida, y que vamos a tocar hoy un tema que es difícil. Nosotros en el área de medicina, cuando entramos a la carrera, siempre tenemos algunas materias que nosotros le tenemos no miedo, pavor, terror, y una de ellas es la bioquímica. Y la otra es en este tema que voy a tocar el día de hoy en el área de cirugía, uno de los temas coco, de los temas más difíciles cuando está uno en el primer año de la carrera de la residencia de cirugía, es este. El nombre de del padecimiento o de la respuesta está muy largo, se llama respuesta metabólica al trauma. Dice uno, ¿what? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Son temas que nosotros en el área de medicina siempre como que los hemos tratado de rehuir porque maneja muchos nombres, muchos conceptos de química, bioquímica, respuesta fisiológica y cosas de estas, pero que voy a tratar de hacérselo lo más sencillo y lo más simple para que usted pueda encontrar y determinar qué es lo que sucede en nuestro cuerpo cuando nos pasa algo. Esta respuesta es algo que no es algo patológico, que no es una respuesta de enfermedad, sino es una respuesta del cuerpo que trata de reorganizarse en todo, en sus flujos, en sus líquidos, en sus hormonas, para recuperarse de algún tipo de lesión. Esto se empezó a estudiar hace mucho tiempo, hace años. Incluso yo recuerdo mucho el capítulo 2 del Schwartz, viene justamente que John Hunter lo maneja, un cirujano inglés que lo estudiaba y que decía que no es una reacción que corresponda a un problema, sino a una respuesta del cuerpo ante a una situación que lo agrede. Es totalmente biológica, es totalmente normal que la presente. Y fue hasta 1942, fíjese usted, que el doctor Huberson ya empezó a asistir y decir, no, sí. Es una respuesta al estrés metabólico que desencadena una respuesta inicial con el objeto de conservar energía, de modular los síntomas y de tratar de mejorar la respuesta de ese paciente lo más pronto para que se recupere su estado de salud, su homeostasis, como lo hemos dicho. Pondré un ejemplo primero con algo muy burdo y lo vamos a ir afinando hasta llegar a algo serio. Vamos a suponer, por ejemplo, un incendio. Muy común, ahorita está de moda el de California, que fue devastador. Inicia ese incendio, es una agresión sobre una ciudad, y entonces la ciudad lo que hace es tratar de sacar a la gente que pueda sacar para salvarla, a tratar de minimizar el daño, a circundar la zona del incendio, a mandar bomberos, a protección civil, al ejército y uno que otro voluntario para frenarlo, y lo controlan. Pero llega a ser un daño, y el daño, en este caso que puse tan cruel, es devastador. Ciudades enteras y condados arruinados y destruidos. Hasta ahí llegó el daño. Si no hubieran hecho todo ese drama de mandar soldados, y esto hubiera sido más catastrófico de lo que fue. Ahora vamos a ponerlo en el cuerpo. Va usted caminando en la calle y sin darse cuenta, ¡pum!, se golpea en un poste, se golpea en una de esas rejas que luego tienen de fuera las ventanas, o se golpea me acuerdo mucho, se golpeaba uno mucho en los buzones que ponían para las caras, ¡pam!, se golpea en la cabeza. Es un golpe relativamente sencillo, no es tan fuerte, pero sí le llega a decir una maldición cuando se golpea. ¡Ay, ya me dio un quién sabe qué! Y se alcanza a abrir un poquito la lesión.
es leve, el cuerpo responde primero diciéndole, ya te diste un golpe. Segundo, mira, ya te sangró. Tercero, el cuerpo empieza a mandar a esa zona la forma en la que va a tratar de parar el sangrado lo más pronto, con los factores de coagulación, en concentrar la sangre, pero como es leve el golpe, uno no lo siente tan leve porque en el momento siente que fue un golpazo formidable, pero actúa el cuerpo en esa magnitud y en relación al golpe, pues responde el cuerpo. Ahora vamos a hacerlo, ahora sí ya en forma, cuando es algo, un factor de estrés fuerte, un trauma fuerte. Un chico que va en la motocicleta, se cae, se fractura tibia, peroné, el fémur y unas costillas. Ese es un trauma pero fuerte. Entonces el cuerpo, ahí la respuesta no va a ser como la que se golpeó en la ventana. No, pues eso fue rápido. No, va a echar a andar una maquinaria impresionante para poder controlar y tratar de recuperar el estado de salud de ese paciente y que con tanto golpe y tanta fractura no se choque, no se caiga en muerte o que no caiga en un infarto o que no caiga en un problema más serio. Yo dije el golpe trauma de la moto, pero también un quemado de más del 60% es un trauma paurosamente fuerte y el cuerpo responde. Otro es cuando hay una infección, el cuerpo responde por el factor de estrés que le está causando la infección. Pero ¿qué cree? Nosotros en el área de cirugía generamos uno, fíjese qué suave, diría el buen Manolini Chilinsky, qué suave. Nosotros generamos uno cuando operamos a un ser humano. Nosotros lo causamos. ¿Por qué? Porque vamos a cortar con un bisturí, vamos a suponer que lo vamos a operar de apéndice, se corta la pared, se corta el músculo, se separa el músculo, se corta el peritoneo, se llega a la cavidad, se quita el apéndice. Nosotros lo vemos muy fácil, pero estamos agrediendo un cuerpo. Sí, es cierto, estamos poniendo el factor de riesgo alto, pero estamos salvando la vida de ese paciente, pero no lo dejamos de agredir. Entonces el cuerpo va a responder. Y esa respuesta, queridos amigos, es la que vamos a analizar el día de hoy y que se llama respuesta metabólica al trauma. Estos estímulos que mencioné, así uno desde muy sencillo a uno muy burdo, son característicos porque el cuerpo va a responder de acuerdo a la intensidad de la lesión. Si vuelvo a decir, si algo muy sencillo, ni cuenta se va a dar, algo muy rápido y lo va a quitar. Vamos a poner que fue una volcadura de un auto, es pavorosamente fuerte la respuesta. Entonces, mencionábamos que el estudio allá por 1942, Cuthbertson lo dividió en 3 fases. Las 3 fases se llaman hipodinámica o EBB, hiperdinámica o flow o la anabólica. Ahorita voy a explicar cada una de estas porque es un rollo químico metabólico de respuesta, pero no es tan difícil cuando uno lo va entendiendo conforme van pasando las horas. Cuando recién es el golpe, ¡pau!, se cae el chavo de la moto, cae ahí, usted va a llegar y lo va a ver pálido, y lo va a ver, pues, espantado, ¿qué me pasó? Tiene miedo de se va a morir, no se va a morir, tiene un dolorazo de los huesos que haya fracturado, y usted lo va a ver pálido, pero va a haber cambios que nosotros en la fase de choque inmediato lo vamos a llamar hipodinámico o EBB. Esta fase hipodinámica es el mecanismo de respuesta inmediato del cuerpo para arreglar lo que pasó. El cuerpo no sabe si se fracturó o no se fracturó, él sabe que se dio un santo golpe y que hay un desmoche en todo su cuerpo y que lo tiene que reparar. ¿Qué hace primero que nada? Baja la temperatura. Baja la temperatura porque va a necesitar mantener calor. ¿Qué va a necesitar? Que el corazón bombee sangre, pero que la bombea donde la necesite. La necesita en la pierna, en el brazo, ahí lo va a bombear. Lo demás baja el gasto cardíaco, o sea, no late tan rápido el corazón. Disminuye la función del oxígeno porque lo concentra para la lesión. Hay un órgano que tiene que mantener el oxígeno constantemente, usted lo sabe, y es el cerebro. Ese sí no le falla, ese lo tiene que mandar. Pero aparte, disminuye el oxígeno, aumenta la glucosa. ¿Por qué? Porque va a necesitarla la célula, donde se haya fracturado, donde se haya lastimado,
va a necesitar glucosa para aumentar la función de la célula para recuperarse, va a aumentar los lactatos. Esto es un poco peligroso, que los lactatos no son tan simples, son un poquito tóxicos, pero ante la emergencia se usan. Nosotros lo tenemos que usar. El chico está fracturado, que se use. Disminuye la tasa metabólica, o sea, el metabolismo baja. ¿Por qué? Porque necesitamos utilizar toda la energía que pueda utilizar él para sus movimientos, caminar y moverse, en recuperarse. Disminuye la energía en todo el cuerpo para concentrarse en el sitio de la lesión. Por eso es que vemos al paciente pálido, con fases de dolor, y que empiezan a liberar la liberación de glucógeno, y empieza a haber una resistencia periférica a la insulina, que quiere decir que el cuerpo dice, mira, yo no necesito la insulina ni la glucosa en el brazo del lado derecho, yo la necesito en la pierna y en las costillas, que es donde está fracturado. Y va en parte a eso, a liberar. Por eso es que llegamos a ver al paciente un poco pálido, porque libera catecolaminas y libera adrenalina, que es una vasoconstricción en el cuerpo de esa persona, que lo hace que tu corazón late más rápido, que tenga miedo, pues ni modo que no, y el corazón empieza a latir más fuerte. Esto es la fase hipodinámica, es lo que encontramos en ese momento. Entonces a mí me ha tocado ver que llega el paciente a urgencias, le toman la glucosa y trae 300. Aparte de que pudiera haber comido, hay que considerarlo, pero está haciendo una respuesta metabólica al trauma. Su glucosa va a estar alta. No es que sea diabético, es que está respondiendo al trauma. Y esta fase son las primeras, desde que se golpea hasta las 12 o 16 horas después del trauma que haya tenido. Después de este golpazo que fue el irse adaptando a esta parte, el cuerpo va a empezar a estabilizarse. Y eso que fue hipodinámico, que se hizo todo hacia abajo y lento, pero rápido para concentrar ahí, nos vamos al lado contrario. Se llama flow, que es la fase hiperdinámica, que aumenta la función hacia el cuerpo como para ya estabilizarlo. Esta fase de la hiperdinamia en la respuesta metabólica al trauma oscila entre el quinto día hasta los 9 meses. Imagínense nada más. Por eso cuando operamos a alguien, me pregunta, doctor, ¿y para cuándo estaré bien? Recuperado al 100% al año. Recuperado más o menos bien, 9 meses. Recuperado regular, 6 meses. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, hacemos un cortamos nervios y músculos y todo, y la recuperación va a ser total. Y lo peor de todo, aunque pase el año, o que pase año y medio, va a haber algunas partes de la piel que están dormidas. Va a haber una parte de la cicatriz que no va a quedar bien, y va a haber adherencias internas, pero eso es otra cosa. Ahora estamos viendo la respuesta metabólica al trauma. Responder rápidamente al trauma tiene que ser considerado en una persona sana, en una persona que come bien, en una persona que hace ejercicio, en una persona que tiene una vida sana, que no tiene tantas toxinas en su cuerpo, que no toma tanto alcohol, que no fuma tanto, en fin, que lleva una vida más o menos sana. La respuesta metabólica va a ser un poquito mejor, un poquito más veloz. Pero si ese paciente entra a quirófano o entra a una urgencia o viene mal alimentado, la respuesta metabólica va a estar alterada. Máxime si ya tiene problemas de salud previos, como diabetes o como hipertensión, su respuesta metabólica no va a ser la adecuada. Por eso es que debemos considerar todos estos puntos. Sin querer llegamos a nuestros primeros 15 minutos en lo que es la respuesta metabólica al trauma en la fase hipodinámica. Regresando del corte, voy a tocar el tema de hiperdinamia y el de anabolismo, la fase anabólica, en la que voy a tratar de explicar cómo el cuerpo se empieza a adaptar al santo fregazo que se llevó, ya se llámele fractura por una caída de moto, porque el doctor lo operó de apéndice, porque el doctor lo operó de vesícula, porque me quitaron la matriz, o porque tuvo un trauma fuerte. Entonces estas fases son muy importantes que nosotros las sepamos primero como pacientes, porque las va a cruzar todo el mundo, y la segunda, que nosotros los médicos la entendamos. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos ayudar más fácil a la respuesta inmediata del paciente y a la respuesta tardía para su recuperación más pronta. Muchas gracias por sintonizarnos. Son las 9:16. Regresamos en un minuto. Esta es la presencia radiofónica de la XHCSPO 105.1 de FM. Radio Vida, una serie de acontecimientos radiofónicos desde Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Gracias amigos por estarnos sintonizando. Vamos a continuar desarrollando este tema apasionante. A mí me encanta este tema. Ya contamos lo que fue la fase hipodinámica, cuando el cuerpo recibió el trauma, se está adaptando a él. Volvemos a mencionar al ejemplo que les ponía yo del chico que se cayó de la moto y que tenemos ahí, que está casi chocado y que tenemos que recuperar líquidos y que tenemos que inmovilizar las fracturas, que tiene que recibir urgencias. Y todo esto lo tenemos que hacer rápidamente, inmediato, así, en factor de 30 a 40 minutos tiene que estar estabilizado ese paciente. Y de ahí tomar la decisión. ¿Qué se va a hacer? Vamos a meterlo a quirófano, vamos a ver cómo está, cuál es la lesión prioritaria. Esto ya lo vamos a tocar en temas más adelante cuando veamos lo que es el triage y cómo se valora esto del triage y cómo se maneja. Pero es muy importante, por eso quise tocar este tema acerca de lo que es la respuesta metabólica al trauma, porque a partir de aquí en adelante vamos a estar tocando temas quirúrgicos de cómo operar una hernia, de cómo operar un apéndice, de cómo operar una vesícula, cómo son los métodos y todo. Esta serie de programas inició cuando tocamos el tema de la cirugía laparoscópica. Ese fue nuestro primer tema que tocamos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es irlo llevando más desglosado para que usted, querido amigo, vaya entendiendo un poco de lo que nosotros manejamos en el área de quirófano, lo que manejamos cuando operamos, lo que manejamos, lo que vemos, lo que sentimos y lo que estamos viviendo en cada una de estas cirugías. Quiero comentarle que la siguiente fase de la hipodinámica, de la respuesta metabólica al trauma, es la hiperdinámica. Acuérdese que esta ya no es la inmediata, esta ya el cuerpo dijo, híjola, qué trancazo te llevaste. Fue fractura de fémur, fractura de costillas y, no hombre, estuvo tremendo esto. ¿Qué es lo que pasa? El cuerpo ahora dice, bueno, ya recuperamos, ya no se murió, ya estabilizó, está bien, ya tenemos líquidos, ya se estabilizó, ya no hay factores de alarma urgente, ya no está en riesgo la vida del paciente, ya se estabilizó, está en una fase que ya lo operaron, ya tiene los clavos, ya tiene la cirugía hecha, ya está estable. Entonces viene la fase hiperdinámica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el cuerpo empieza a reestructurarse y empieza a decir, bueno, ¿qué vamos a necesitar para que ese hueso pegue? Calcio, ¿qué vamos a necesitar para que ese músculo se funcione? Aminoácidos, proteínas, ¿qué vamos a necesitar? Energía, mucha energía, pues vamos a sacársela a los carbohidratos, a los ácidos grasos, y entonces todo lo que pasó inicialmente se va a la inversa, y el gasto cardíaco aumenta, el corazón dice, ahora sí, vamos a concentrar todo para las zonas donde está la lesión para que rápidamente se recupere. Vamos a aumentar la energía, vamos a aumentar al doble todo el consumo de oxígeno, y vamos a tratar de que el CO2 disminuya. Esta fase hiperdinámica puede, comento, llevar desde 5 días hasta los 9 meses, pero siempre es con el objeto de recuperar lo más pronto posible a un paciente. De ahí que en un paciente que tiene problemas de, por ejemplo, inmunológicos por mala alimentación, porque está manejado con medicamentos inmunosupresores o porque es diabético o porque tiene manejos a largo tiempo, esa respuesta metabólica es más lenta. De ahí que un paciente diabético, por ejemplo, tarde más tiempo en recuperarse de alguna enfermedad, llámese la que se llame. Entonces esta fase hiperdinámica es empezar a reabastecer, empezar a generar ese músculo que se rompió, a volver a usar ese hueso que se fisure, que se pegue perfectamente bien, que quede un callo, pero que vuelva a ser funcional ese cuerpo. Esa fase es la segunda, y la tercera, ya la final, es la fase anabólica, en la que ya es la totalmente restauración tisular, ya las alteraciones hormonales son mínimas, la insulina ya está trabajando a todo lo que da. Esta fase es bien importante porque es la que nos va a permitir que el paciente se recupere lo más pronto posible. Vuelvo a decirle, la glucosa se mantiene un poquito alta, la gluconeogénesis, o sea, destruir la grasa para formar glucosa, está muy activa. Y ahí hay que tener mucho cuidado porque es la liberación más importante de hormonas, tanto de las grasas que se destruye como la de hormonas de crecimiento, y empiezan a surgir todos los cambios que se presentan en el cuerpo. ¿Qué cambios se presentan en el cuerpo? Muchísimos, queridos amigos, muchísimos, no tiene idea. Entendía yo que, por ejemplo, una fractura o una cirugía generaba factor de estrés, y yo me puse a investigar y leía acerca del hospital en Johns Hopkins. Uno de los cirujanos decía, nada desencadena más factor de estrés en un paciente
que el dolor. Fíjese nada más en lo que me vine a fijar. Nunca había yo reparado en esto porque yo lo había lastimado, no le hacía un poquito de caso, pero el dolor es el que hace que libere tanta información, que libere tantas endorfinas, que libere tanta cortisol y que libere tanta adrenalina y noradrenalina, que hace que le lastime mucho. Entonces tenemos nosotros que concentrarnos mucho en tratar de controlar el dolor, que el dolor sea lo menos agresivo, quitar el dolor, estabilizarlo, pasar la primera fase de la respuesta metabólica, tratarlo de llevar a la segunda, y en la segunda fase pues nutrirlo mejor, darle mejores proteínas. Incluso hay quienes da algunos factores proteicos para mejorar la alimentación de ese paciente. Hemos visto recientemente que le hemos perdido mucho interés al factor nutricional en el paciente postquirúrgico. Es muy importante, sobre todo la ingesta de proteínas. Les decía yo, ¿cómo van a construir una buena cicatrización si no hay ladrillos para construir esa pared? ¿Cómo la van a hacer? No se puede, necesitamos proteínas, y las proteínas son del músculo. Entonces necesitamos insistir que ese paciente coma muy bien. Esta respuesta metabólica ya la tenemos perfectamente estudiada, y dependiendo la lesión va a ser la respuesta metabólica que tengamos. Y créanme, queridos amigos, que todo el cuerpo participa. Por ejemplo, el cerebro está avisando. El cerebro es la computadora, es el CPU principal. Sensa e integra los estímulos. El del golpecito de la pared que le dije que se pegó en el tope, o el del que se halló de la moto, o el que cortó el cirujano, le informa. Ya te diste un golpe, ya tienes una fractura en un hueso, y manda la información de donde te golpeaste al cerebro y dice, huye. Una mala razón, pero estás anestesiado, ni siente, pero la lesión sí está ahí. Entonces el cerebro manda la información a través de la médula espinal, y en el caso del golpe, pues retirar la cabeza o de cubrirse, y ya recibió los estímulos tanto aferentes como eferentes de que ya te golpeaste, quita la mano, ya te caíste de la moto, ahora cuídate, no te muevas, quédate quieto, estate ahí. Y es un mecanismo de defensa inmediato de su cuerpo, y se lo manda a través de secreción hormonales del hipotálamo, que también está en el cerebro, que libera todos los reguladores, la hipófisis, que libera todas las hormonas en una cascada, todas, ACTH, gonadrofinas, luteinizantes, todas las hormonas, incluso hasta la tiroides. La tiroides participa, incluso en este tipo de pacientes. Como se necesitan muchos factores anabólicos para estar construyendo el cuerpo, muchas veces el cuerpo no transfiere de T3 a T4, y se ve como si tuviera el paciente una alteración en la tiroides, pero es un paciente normal, es sano. Lo que pasa es que tiene como una respuesta metabólica la elevación de T3, pero es que es una fase normal, no es que sea hipotiroideo o hipertiroideo, sino que es una fase de adaptación al salto trancazo que se llevó. El riñón también participa en una activación inmediata, que es el sistema renina-angiotensina. Quiere decir esto, que el riñón dice, oye, ya necesitamos que tenga más sangre este cuerpo, no perdió medio litro de sangre, ¿sabes qué? Que no orines, ¡pum!, inmediatamente libera los medicamentos de la renina-angiotensina y evita que orine ese paciente, lo lleva un poquito a que no orine, y retener ese líquido para que tenga líquido ese paciente para poder moverse. Las glándulas suprarrenales que están arriba del riñón también trabajan liberando epinefrina, son todos los glucocorticoides y mineralocorticoides, que hacen exactamente lo que le estoy diciendo, retener líquidos y evitar que los pierda en lo que él vuelve a tomar su ritmo normal en la función de su cuerpo. El corazón, no se diga, el corazón es otra máquina perfecta. Con el golpazo le da taquicardia, con el objeto de llevar sangre a donde la necesita. Después se vuelve un poquito más tranquilo y aumenta la perfusión. Trabaja a todo lo que da, obedeciendo las órdenes del cerebro, obedeciendo la cantidad de adrenalina y noradrenalina que tiene en su cuerpo, tratando de llevar sangre a donde está la lesión. Pero ya que pasó, se estabiliza, disminuye y se mejora. El hígado es otra parte que parecería que no, pero funciona mucho porque está generando la gluconeogénesis. ¿Qué es esto? Está generando energía. No nada más a través de la glucosa, que nosotros sabemos, sino de la grasa. Ahí es donde entra la parte importante de la grasa. En el hígado está el glucógeno, que es una molécula gigante de muchas moléculas de glucosa, juntas, todas. A mí siempre se me han figurado como una red muy grande de pescadores.
ese glucógeno, toda esa red con la necesidad se va degradando y se van perdiendo las glucosas solitas y esa red se va terminando, y cuando ese glucógeno se termina, el hígado dice, oye, ya no hay glucógeno, lo saca de la grasa que tenemos allí. Eso es gluconeogénesis, el ciclo de Erdős-Meyerhof famoso. ¿Y qué pasa? Que a nuestro amigo el páncreas le dice, ¿sabes qué? Pues empieza a liberar glucagón, el contrario de la insulina, para que trabaje mejor, y las enzimas, que son las proteolíticas, se ha de acordar cuando hablamos de páncreas, para empezar a favorecer la absorción de proteínas. Los músculos van a necesitar, bueno, pues ya no necesito tanto aminoácido en mi músculo, lo vamos a mandar a la zona que está lesionada junto con los vasos sanguíneos para que trabaje mejor, esté formando su sangre, que esté formando, que no quede anémico y que esté formando correctamente esa musculatura con la formación de los aminoácidos. Incluso los vasos sanguíneos, cuando son cortados, en ese momento van a sangrar, pero va a llegar un momento en que se van a retraer, y si están muy grandes los vasos, tiene que ir el cirujano, el ortopedista o la persona que le opere a ligar ese vaso para que esa área que estuvo lesionada tenga vasos de neoformación y forme una cicatrización. Dependiendo que tan bien alimentado esté, va a ser adecuada esa alimentación, que no sea de otro tipo de cicatrización inadecuada. Ese endotelio, o sea, todas las bases de los vasitos, van a dar una neoformación de sangre que van a formar los coágulos y van a permitir que todo cicatrice perfectamente. Y el tejido adiposo, ese es otro importante, la pancita. El paciente, ustedes se han de dar cuenta, cuando un paciente sufre un accidente o es operado, o cuando tiene un problema de salud fuerte, cuando sale de hospital y lo ven, siempre lo van a ver adelgazado. Lo van a ver adelgazado porque caen en catabolia. Quiere decir, el cuerpo utiliza esa grasa que él tenía para tratar de mantenerlo. Aparte, yo siempre he dicho, y esto es una broma, que la comida del hospital es tan mala que el paciente prefiere quemar su grasa que comerse la comida del hospital. Pero no, aunque se comiera muy buena comida en el hospital, la catabolia después de un trauma es muy acelerada. Esa catabolia la notamos en el paciente porque entra al hospital con 70 kilos y sale con 60. ¡Ay, caray! ¿Bajó 10 en el procedimiento? Sí, es entre que comía, no comía, los factores estrés y la reacomodación de grasa siempre tienden a bajar de peso. Con esto llegamos a nuestro segundo corte para regresar y tocar lo que es la respuesta neuroendocrina. Ese es el show. Esa es la parte medular de una respuesta metabólica al trauma, y que todos los médicos le sacamos la vuelta. Es como cuando nos dicen en bioquímica, me vas a explicar mañana el ciclo de Krebs. ¡Wow! Se nos caen hasta los dientes porque nos da un estrés entenderlo. Mi forma de manejarlo en mi vida profesional fue, si es tan difícil todas estas áreas, si es tan peligrosa, pues ¿qué puedo hacer? Pues nada, se me ocurrió ser instructor de bioquímica, entonces me metí como instructor de bioquímica y hoy por ahí me la llevé muy fácil. De hecho, recuerdo el primer sueldo que tuve en el área de salud fue como instructor de bioquímica en la universidad, en la UNAM. Fue mi primer trabajo, podemos decirlo, como médico. Había tenido, pero como un profesional de salud, fue ahí como asistente, y fue en bioquímica precisamente porque dije, a mí no me van a comer, yo mejor me meto de lleno, y es una forma como de ir resolviendo los problemas en el camino. Estamos tocando el tema de respuesta metabólica al trauma. Vamos a pasar ahorita a la parte de la respuesta inmunológica al factor estrés. Es un tema largo, es un poquito tedioso, pero es muy bonito porque se entiende lo que le pasa a un cuerpo después de un accidente. Gracias por estarnos sintonizando. Regresamos en un minuto. Somos diferentes porque somos más música. 6 de la mañana a 12 de la noche. Más programas, más contenido y desde luego toda la música. Dale volumen al 105.1 de FM. Esto es Radio Vida. Participa con nosotros. Llámanos a nuestra línea telefónica 753-537-1701 o escríbenos al WhatsApp 753-177-54. Gracias, amigos, por estarnos escuchando. Vamos a entrar a la fase más
difícil, vamos a llamarla así, de la respuesta metabólica al trauma, porque es donde juega el factor inmunológico. El factor inmunológico es vital, y no nada más en la respuesta metabólica al trauma, en nuestra vida diaria. Vamos a suponer que un ser humano, por alguna razón que no podemos todavía discernir, su respuesta metabólica al trauma sería exagerada. Así exagerada. Esto ya se llama un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que ya no es la correcta, ya es más exagerada de lo normal. Esto, cuando es exagerado, lleva a generar grandes problemas como hipofunción, como alteraciones en la coagulación, como disminución en la cantidad de líquidos que dañan al riñón, como alteraciones que no oxigenaron bien al cerebro y que empezó a tener hipoxia y que empezó a dañarse. Y todo empieza, que esa maquinaria perfecta empieza a fallar en diferentes zonas. Este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es cuando el organismo llega a fallar. Y llega a fallar ya siendo una falla orgánica múltiple, y es generalmente fatal. Es cuando ya tienen falla de 1, 2 o 3 órganos distintos una persona, y que tiene que pasar a terapia intensiva, y que le ponen diálisis peritoneal, y que le ponen un catéter de Swan-Ganz para medir presión arterial, y que está fallando, y que le ponen un marcapaso, y vaya, empieza todo el show que empieza a dañar un paciente, y que empieza a caer cada vez ahora le falló el pulmón, ahora ya tiene una neumonía, ahora ya tiene esto, porque la respuesta metabólica y la respuesta inmunológica de ese paciente no es la correcta. Yo siempre he insistido, esa es una apreciación igual personal mía, que durante la pandemia algunos pacientes diabéticos, algunos pacientes hipertensos, algunos pacientes que adquirieron al COVID, no estaban preparados en una respuesta metabólica correcta para atacar ese bicho, y nos hizo pedazos. Ustedes se recordar cuánta gente se fue y decía, bueno, pues que esa persona estaba bien, yo la vi ayer y se veía bien. Yo considero que tuvo que ver mucho esto de la respuesta metabólica al trauma. No estaban en ese momento bien nutridos, en ese momento no estaban bien preparados, en ese momento sus hormonas no se liberaron para como se deberían de liberar, en ese momento su aparato inmunocompetente, sus respuestas inmunológicas no respondieron como tenían que responder, y causó que el virus hiciera de las suyas, llevó a los pacientes a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica crónica persistente, lo llevó a un CIRS, que nosotros le llamamos, y lo llevó a la falla orgánica múltiple, y muchos de ellos fallecían. Y unos por función respiratoria, otros por función renal, y al final ya del COVID veíamos que hasta el tubo digestivo le tocaba, unas diarreas espantosas y sangrado el tubo digestivo, porque era una falla orgánica múltiple. Yo siempre he considerado que fue por ahí por donde nos pegó esta pandemia tan fuerte. Afortunadamente ese virus ya se fue atenuando, lo tenemos controlado, pero no estamos expuestos que en cualquier momento en la vida de la raza humana pudiera volver a presentarse. No me refiero a un COVID, me refiero a superbacterias, me refiero a infecciones muy fuertes o a algún otro virus que ya ves que luego se las agencian por parte de todo el mundo para generarlo. Entonces, si no estamos exentos de que pudiera presentarse, ¿cómo podemos hacerlo? Teniendo una mejor nutrición, teniendo una vida muy sana, teniendo mejor alimentación y tratando de llevar una vida lo mejor y más sano que podamos, para que si yo tengo que ser el día de mañana operado, tenga todo mi cuerpo presente, bueno y sano para soportar esa cirugía, que esté lo mejor preparado para que mi cuerpo responda ante esa eventualidad, que esperamos que no se presente, pues todos queremos que no se presente, que nunca llegue. Ay, querido amigo, pero ¿qué cree? Lo que son los impuestos y la muerte siempre van a llegar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar preparados lo mejor que pueda. De ahí el interés de este tipo de programas, en las que si usted tiene mejor alimentación, está mejor en su cuerpo, que está sano, que está usted bien, que está aceptable en su índice de masa corporal, que no tiene tanta grasa para no causar problemas, su respuesta metabólica al trauma será igual que todos, inmediata, pero su respuesta final a su fase anabólica, a su fase hiperdinámica, va a ser mejor si está usted sano. Estando usted enfermo, va a haber problemas y se va a batallar.
¿Cuáles son las respuestas que hace el cuerpo en el momento de un factor de estrés? Llámele usted fracturas, llámele usted cirugía, llámele usted accidente vascular, llámele usted lo que usted se le ocurra. Lo primero que hace es disminuir la actividad inmunitaria en el momento inmediato. ¿Por qué? Porque no necesita defenderse, necesita que el cuerpo cicatrice. Pero ya con el tiempo, llegando a la fase hiperdinámica y a la anabólica, es todo lo contrario. Mejorar la respuesta inmunológica. ¿Con qué objeto? Defenderse. Que no se vaya a infectar, que no vaya a tener factores de infección y que no vaya a haber ninguna complicación en esa área infectada que pudiera irse a los pulmones o que se pudiera ir a la vía urinaria, porque ya serían 1, 2 o 3 focos infecciosos que empeoran la evolución del paciente. Esto hace que mejoren las defensas del cuerpo y se liberan mediadores químicos que promueven la respuesta proinflamatoria, como por ejemplo las citocininas, la isoleucina 1, la isoleucina 6, el factor TNF, el factor TGF beta. Todos estos que estoy mencionando son productos que llaman citocininas, que son para desencadenar cierto daño a las células. ¿Por qué? Porque lo afectan, y al presentarse estos, nuestro cuerpo se tiene que defender de esas citocinas y decir, no, mira, está este factor que es muy agresivo, pero yo lo voy a atacar con mis linfocitos, voy a atacarlo con mi inmunología y voy a tratar de frenar con mis defensas ese daño. Muchas veces no se puede, y es cuando entramos nosotros los médicos para tratar de mejorar la inmunidad de ese paciente. Hemos visto este tipo de problemas muy frecuentes en los pacientes recientemente que son inmunodeprimidos, los que son posoperados de trasplante renal, los que son posoperados de trasplante hepático, todos ellos están inmunodeprimidos. Entonces tenemos que estar con mucho cuidado y estar valorando y determinando todo esto, porque es muy fácilmente que se infecten, y esto el organismo lo detecta. ¿Y cómo lo detecta? Pues viendo que sus interleucinas están muy activas, y nosotros tenemos que, vamos a llamarlo de una manera, apagarlas, tenerlas controladas para que no haya ningún problema y que no haya efectos de inflamación, y que nos favorezca una cicatrización adecuada. Y con esto, evitar que se estén liberando hormonas que nosotros llamamos catabólicas, como son la formación de catecolaminas, glucocorticoides y glucagón, y nuestro enemigo, que es el cortisol. Entre más cortisol haya en el cuerpo de un ser humano posoperado, siempre va a ser más lenta su evolución, su manejo va a ser más difícil, y la insulina nos va a hacer un punto muy importante. Suponiendo que sea diabético, nosotros la tenemos que proporcionar. Hemos visto en casos, por ejemplo, de un traumatismo, que de repente el paciente sano, completamente sano, llega a urgencias y trae 500 de glucosa. Mira, es diabético y no se ha dado cuenta. No, es una respuesta metabólica al trauma, pero es tan fuerte la respuesta que tenemos que manejarlo como si fuera diabético. En ese momento no tenemos la certeza que sea diabético, pero la respuesta metabólica le subió la glucosa, entonces tenemos que bajársela con insulina. Y eso no es que sea diabético el paciente, sino que está haciendo una respuesta metabólica a ese trauma. Y esa respuesta es completamente neuroendocrina. Tiene que ver el cerebro, la insulina y el páncreas. Y eso lo integra el cerebro. Es el que procesa las señales de las neuronas y la forma en la que va a responder ante ese trauma. Depende del sitio primario. Vamos a poner, en el caso de la fractura de la moto, pues va a mandar toda la información hacia la pierna, que se cicatrice. Y todo esto lo manda el cerebro por 2 ejes principalmente. Uno que es el simpático suprarrenal y el del hipotálamo. Todo es el cerebro el que manda las órdenes para cicatrizarlo, cómo cicatrizarlo, qué hormona va a trabajar, qué hormona va a frenar, qué hormona la va a activar, qué hormona está funcionando, para que el cuerpo poco a poco y paulatinamente vaya a recuperar esa homeostasis que perdió por el daño que sucedió. Esto, vuelvo a insistir, no es rápido, es un sistema que va sincronizándose paulatinamente y que el cuerpo lo va asimilando poco a poco, va leyendo cómo está, si está funcionando bien el riñón, lo ajusta, que está funcionando bien el pulmón, lo reajusta, y poco a poco lo va controlando, y nosotros como médicos tenemos que ir viendo cómo va su recuperación, ver sus exámenes, se va muy bien, no tiene problemas, está respondiendo bien, y el caso que detectemos que alguno de los órganos, el que usted me diga, está fallando, ir sobre él.
Nosotros en el trauma tenemos siempre problemas con el oxígeno y con el riñón, pero hay otro factor que siempre se nos pasa mucho, que es el de la coagulación, y que esos pacientes llegan a ser coágulos y terminan con una tromboembolia pulmonar. Entonces tenemos que estar vigilando todos esos puntos. Se dice fácil, pero es un show. Es un show estar vigilando todo esto, por eso la importancia de que usted maneje, que si usted entiende todo este procedimiento, va a tratar de ser muy cauteloso, y ni hablar. Puede ser que necesite operarse de una hernia, que es la misma respuesta, de una vesícula con piedras, es la misma respuesta, de lo que usted se tenga que operar, de la próstata o de la matriz, es exactamente el mismo tipo de respuesta. Este tipo de respuesta depende de cada paciente, pero va tomada de la mano, la respuesta entonces es la misma. Esa transmisión va a ir, como le decía yo, en base a los nervios, tanto eferentes como aferentes. Cómo le informan al cerebro, el cerebro cómo va a liberar esas hormonas, cómo le va a decir al cuerpo cómo se va a regular, y cómo nosotros vamos a ver cómo se libera esa adrenalina, cómo se libera esa noradrenalina, cómo esos nervios preganglionares están liberando esas hormonas, y cómo logramos que ese organismo vaya poco a poco y lentamente estabilizando su cuerpo y recuperándose. ¿En cuánto tiempo voy a estar bien después de que me operé de apéndice? Si no fue complicada, en 3 y 4 meses se puede considerar que ya está usted del otro lado. Pero yo siempre les digo, de 6 meses a 1 año. Ahí es donde vamos a ver el daño. La cicatriz ahí se va a quedar. Cómo se la hicieron, parada, acostada, como sea, pero ahí la cicatriz se va a quedar. Pero hay un punto muy importante. Sí es cierto, nosotros ese paciente, por ejemplo el de la moto, o por ejemplo a la paciente con apéndice, o la paciente con piedras en la vesícula, o la paciente con miomatosis que le tuvimos que operar, sí le causamos un daño. ¿Por qué? Porque yo lo generé al cortar con la hojita del bisturí, en ir cortando con la tijera. Pero ese daño que yo le hice, que es controlado, va a ayudarle a quitar ese problema que podría causarle su muerte. Entonces viene el costo-beneficio, que dice, uy, pues ¿para qué me lo hacen si eso es muy peligroso? Es que si no se lo hacemos, se muere. Como el de la moto, si no se le pegan esos huesos, puede tener problemas, incluso embolias grasas, y puede tener que esa fractura sea expuesta. En fin, un montón de complicaciones que nosotros tenemos que evitar y que debemos de saber para lograr controlar este tipo de problemas. Este tipo de problemas es muy fácil que un paciente pues, no lo entienda, lo vea como que pues es que mi papá llegó muy bien y llegó caminando, entró a quirófano y salió mal. Pues sí, es que ya llevábamos algo en contra. Por eso se va a entender ahora, querido amigo, por qué después de los 40 años siempre se valora que lo vea el cardiólogo, que lo vea el neumólogo, que haga sus pruebas para ver que todo esté bien, la valoración preoperatoria. Más jóvenes no, porque son personas sanas, pero se valora su estado de salud, se valora su estado de nutrición, se valora su estado de coagulación, que coagule bien, y teniendo todos los parámetros se le da luz verde. ¿Sabe qué? Que sí se puede operar, y aún así con todo esto puede haber problemas. Llegamos a nuestro último corte. Me da gusto que esté usted atento a este tema. Es un poco fuerte, un poquito árido, porque son muchas palabras raras que no usa mucho la gente en común, pero lo uso con esa terminología porque es necesario que usted lo sepa, y pueda usted entender cómo nos encaramos los médicos a este tipo de problemas, y que parecería, pues no tiene chiste. ¿Cómo que no tiene chiste? Regresamos en un minuto. Está en el aire desde Lázaro Cárdenas, Michoacán, la maquinaria 105.1 de FM. Somos la otra opción, somos la otra radio, somos la diferencia. XHCSBO, Radio Vida. ¿Tienes alguna duda sobre tu salud? Llámale al Dr. Portillo. Teléfono en cabina 753-537-1701 o escríbele un mensaje al WhatsApp 753-177-54.
Gracias, amigos, muchas gracias por estarnos sintonizando. Antes de retomar el tema para ir a la recta final del tema, quiero agradecer mucho sus comentarios a nivel de WhatsApp, sus comentarios a nivel de correos que me han hecho favor de llamar. Muchas gracias. Sé que les han gustado los temas. Tenemos por ahí algunos radioescuchas asiduos. Muchas gracias. Muchos son de varias partes del estado, de varias partes del país incluso, lo cual yo agradezco. Pero hoy recibimos un mensaje muy interesante de Uruapan, de Mario Bravo Saldaña, un amigo personal mío, muy querido. Él tuvo tiempo trabajando por acá, por Lázaro. Él conoce Lázaro Cárdenas, se le extraña, pero él ya se hizo a su vida ya totalmente retirado. Qué bueno, muchas gracias, Mario, por estarnos escuchando. Muchas gracias, tus comentarios son siempre muy halagadores, y tú conoces de este medio, estuviste metido en este medio, sabes cómo es esto del sistema del área médica. Allá mismo está el doctor Causor en Uruapan, amigo también personal. Un abrazo a los dos allá a Uruapan, con mucho cariño. Una ciudad preciosa. Este año me habían invitado a las charlas de los médicos generales. Desgraciadamente estuve ocupado y no pude asistir, pero ya preparé para el año que entra sin falta poder estar por allá con ustedes. Aunque eso no quita que de repente me dé una vuelta y los vaya a saludar por allá. Me dará mucho gusto saludarlos y darles un muy fuerte abrazo. Regresando a nuestro tema, y para terminar, hay que entender que un organismo es un ser vivo, tiene la peculiaridad de autoarreglarse. Vamos a suponer que esa persona que se golpeó, como iniciamos el programa, y se pegó en la cabeza, y que está en un lugar donde nadie lo puede atender, él puede limpiarse su heridita y se acabó y se autocontrola. Pero vamos a poner una lesión fuerte. Siempre va a necesitar el apoyo de un médico o de alguna persona. Va a decir, ay, pero es que a veces en la sierra alguien se cae, y sí, pues se fue a la sierra, claro, no hay forma de recibir apoyo, pero aún así ese paciente va a estabilizarse. Y esa estabilización es la que nosotros debemos de considerar para poder entrar a hacer el papel de tratar de resolver el problema para que rápidamente se recupere ese paciente. Todo el sistema se echó a andar, la hipófisis se echó a andar, las hormonas antidiuréticas trabajaron, la catecolamina se liberó, el cortisol lo estamos bajando, endorfinas liberadas, el sistema nervioso autónomo simpático está trabajando, está todo trabajando a todo nivel, el glucagón, las catecolaminas, y tenemos nosotros como médicos participar en mejorar la condición del paciente. Y esto lo logramos siempre con la mano del paciente, explicándole, mire, usted está en esta fase ahorita, esta fase es así, no se espante, va a pasar esto, va a orinar mucho y de repente va a dejar de orinar. Mi tarea va a ser que no orine, que se quede sin orinar, porque entonces hay que entrar con otro tipo de métodos. Pero está orinando bien, no se preocupe, el golpe fue muy fuerte, va a orinar con sangre, se llama hematuria, vamos a vigilar que no aumente y vamos a ver, y en caso de que vamos a hacerle estudios de su riñón, que no se haya lastimado, y ante cualquier eventualidad se actúa. Y esta parte tiene que ser muy importante porque es vital en la relación médico-paciente, que el médico explique y que nos explique qué está pasando. Yo siento que aquella época en la que ya se volvió uno en automático, que entra, salen y que le vaya bien y ¡bum! Adiós, ¿cómo estuvo? ¿Quién sabe? Bien, me dolió, pues se aguanta, así les duele a todos. No. Esa parte debemos de irla quitando y explicarle al paciente qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, qué es lo que va a suceder. Ese paciente, aunque no lo crean, y eso va para algunos médicos, compañeros cirujanos, es su paciente de por vida. Usted lo operó, usted le hizo la gracia, yo ya me olvido de él. No, ese paciente lo puede buscar y preguntarle qué encontré, qué me pasó, qué tuve. Pues tuve una hernia, se corrigió, estuvo así, y explicarle. No menospreciar ni afectar la inteligencia de un paciente, menospreciando que no va a entender. Pues ¿cómo no va a entender si él no estudió medicina? Si los que estudian medicina a duras penas entendemos, pues el paciente no lo sabe, pues vamos a tratar de explicárselo con palabras así llanas, claras, que él entienda. Tenía una bolita que le salió, reparé la aponeurosis, que es como una costal que le suturamos, pero si usted no se cuida y no se alimenta bien, en 2 años le va a volver a salir porque va a cargar objetos pesados, y no darle tiempo a su tejido de que se pegue y que cicatrice perfectamente bien. Y ya cicatrizado, usted si quiere empujar un tráiler, empújelo, pero espérese a que cicatrice. ¿Cuánto? 1 año.
Un año en lo que cicatriza. No, que lo operan el lunes y el jueves ya quieren empujar un camión, pues eso es imposible, solito se está lastimando. Esas partes han hecho que muchas cirugías tengan muchas contrariedades en el posoperatorio, porque esos detallitos no los hemos logrado discernir los cirujanos explicándole al paciente qué va a pasar. Desgraciadamente, y esto no quiero tocarlo, pero es cierto, es una parte de la deshumanización del sistema de salud que pues nos ha obligado a ver a los pacientes muy rápido, y esto no debe de ser. Debemos de enterarnos de la vida del paciente, ayudarlo, y el clásico no me toca. Pues es que ese paciente no es mío, no me toca. ¿Cómo no te va a tocar si estás trabajando allí? Les toca a todos, es cierto. El área médica tiene un paciente que es responsable de un médico. Un médico es responsable de ese paciente, es cierto. Él lleva la batuta de ese paciente. Pero como médicos todos podemos participar en la salud de ese paciente. Evitar ese egocentrismo y ese malentendido que todos queremos que somos supergenios y que nadie nos merece. No, todos somos seres humanos y tendemos a tener errores. Entonces podemos participar entre todos y en una manera muy profesional trabajar juntos. Desgraciadamente no lo logramos, y esto en el área quirúrgica se ve más, porque aquí todo el mundo opina, todo el mundo sabe, todo el mundo tiene, pero a la hora de los coculados el único que sufre es el paciente. Por eso es mi intención de que en este tipo de programas usted sepa cómo está pasando, tratar de abrir los ojos y, como me mencionaba en alguna ocasión, tratar de abrirle un poquito el corazón a mis compañeros para que seamos un poquito más empáticos con el paciente, que seamos un poquito más cariñosos. No quiero que los quieran, pues no, tal vez nunca los van a querer, pero sí entender que ese paciente está sufriendo y que tenemos que ser más condescendientes y explicarle de una manera muy tranquila. No le va a explicar todo el síndrome metabólico, pues es cuando no va a acabar, pero sí le va a explicar lo que tiene. Mire, trae unas fracturas muy fuertes, vamos a tratar de hacer esto, vamos a hacer esto y puede pasar esto, hay que suceder esto, porque precisamente en el no contacto y que el paciente no esté informado es donde vienen muchos problemas de tipo de relación paciente que no deberían de existir. Como les digo, tarde o temprano a todos nos va a llegar, a unos antes, a unos después, y eso va a ser muy importante que lo tenga usted en mente. Este tipo de programas, vuelvo a insistirle, tiene por objeto mejorar su condición médica, que tengan ustedes mejores criterios médicos, que tengan ustedes conocimiento de qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, y a partir de estas semanas que siguen vamos a estar tocando cada una de las cirugías y cómo se hacen las cirugías, cuáles son los tiempos de una cirugía, porque lo vemos muy fácil, ¿no? Pues, le abrimos la panza a un cristiano y se acabó. Pero ¿qué tiene ese cristiano que hay que ir abriendo fase por fase? ¿Qué tipos de materiales utilizamos? ¿Cómo los vamos a usar? ¿Y por qué los tenemos que usar? ¿Y cuáles son los que no debemos usar? ¿Y cómo debemos de usarlos? Vamos a empezar dentro de 8 días con un tema que es la apendicectomía, que yo siempre he dicho que es una cirugía muy sencilla. Pero así como es sencilla, se vuelve muy grave. Un apéndice que no es bien valorado a tiempo, que fue encubrienta por los usos de antibióticos mal indicados o por la automedicación, y que en vez de operar un apéndice, operamos una peritonitis. Cuidado, eso ya cambia completamente el panorama, el pronóstico, el diagnóstico y la respuesta metabólica al trauma. No es lo mismo operar un apéndice que no está complicada, que está inmediata, que es rápido y que va a ser inmediata su respuesta, a cuando ya está llena de pus y regado por todo el peritoneo, pus y cochinadas y infección, y que vamos a tener agregado un síndrome de sepsis que empeora todo el panorama. Este es el objetivo de estos programas, encararlo a esta realidad. Es difícil, es fuerte, pero es la realidad, y esto nos permite que usted tenga mejor conocimiento y que le pueda preguntar a su médico: oiga, fíjese que yo escuché en el radio que esto pasa y esto pasa. Pregúntele, él está mejor capacitado que cualquiera de nosotros para poderle explicar correctamente qué sucede. Agradecer en todo lo que vale su atención, agradecer en todo lo que vale sus comentarios fuera del aire. Muchas gracias, he recibido muchas felicitaciones, lo cual yo agradezco, incluso del área médica, lo cual agradezco. Sé que entre comentario y comentario
nos damos duro con el área médica, pero es que es la verdad, y afortunadamente hemos podido lograr captar la atención de los médicos y que poco a poco ir sembrando esa semillita de que tengamos más empatía con nuestros pacientes y hacia nuestros pacientes. Gracias por sintonizarnos. Recuerden mantener una sonrisa siempre en su cara y nos vemos aquí en 8 días con apendicitis aguda y apendicectomía. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los temas importantes en materia de salud. Te invitamos a que nos sintonices todos los jueves a las 9 de la mañana. Hasta la próxima. Que tengas un día lleno de salud y vida.